Muy buenas noches, les saludamos desde Lima, Perú, y queremos darle las gracias por su participación en nuestros webinars y eventos científicos del mes de septiembre. En esta oportunidad presentaremos un excelente tema, que es alteraciones morfológicas en hematología y su importancia en el diagnóstico clínico. Este evento estará a cargo del especialista en hematología de diagnóstico laboratorio Roberto Reyes Pérez de México. ¿Sí? Entonces, empecemos y recuerden que el Instituto para la Calidad de Laboratorio ICL siempre busca la mejora continua de todos ustedes. Muy buenas noches, doctor Roberto. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Un saludo a todos los amigos que nos están transmitiendo y viendo en este momento. Pues muchas gracias por la invitación para el Instituto para la Calidad. Me siento muy honrado de poder estar con ustedes. Este tema es para todos los químicos, analistas, para todos aquellos que se dedican al laboratorio, pero principalmente para todos aquellos amantes de la hematología, amantes de la morfología. Fíjense que vamos a ver un tema muy importante que se llama alteraciones morfológicas en hematología y su importancia en el diagnóstico clínico. Es un tema que a mí en lo particular, vaya, pues me apasiona bastante porque es un tema que puedo yo compartir con ustedes. Y fíjense, pues me voy a presentar una vez más, soy el químico farmacéutico y biólogo con especialidad en hematología diagnóstica por laboratorio, Roberto Reyes Pérez. Y pues yo voy a estar a cargo el día de hoy de explicarles, darles a entender un tema que es apasionante sin duda alguna. Fíjense que vamos a comenzar con un clásico. Y esto es, lamentablemente, en el mundo de la hematología, la parte automatizada ya la tenemos tan avanzada que creemos que los equipos hematológicos hacen el 100% de la hematología. Y sin duda alguna, pues eso tiene algo de verdad, pero la automatización nos está llevando a que simplemente nos confiemos en lo que nos está dando el equipo y no veamos más allá. Un instrumento aparentemente tan sencillo como el microscopio nos va a dar mucha información. Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Fíjese que tenemos a un paciente del sexo femenino de aproximadamente unos 47 años de edad que, si ustedes observan en su biometría, una citometría hemática completa o también conocida como biometría hemática completa, tenemos unos eritrocitos normales, hemoglobina normal, hematocito normal, prácticamente todo está normal. Y fíjense, déjenme comentarles de este paciente que en lo particular a mí me llamó mucho la atención, ya que venía con un diagnóstico de dengue. Y como ustedes ya bien saben, mis queridos químicos, analistas y profesionales de la salud, el dengue tiene una repercusión principalmente en las plaquetas y es por eso que se vuelve tan peligroso. Si ustedes se dan cuenta, nosotros tenemos un sistema en el cual maneja el historial de los pacientes y si aquí tiene un historial de menos 105. Resulta que ya había venido con nosotros la primera ocasión en donde en diferentes laboratorios se le habían reportado plaquetas bajas. Y esto, a pesar de que ya había pasado el cuadro de dengue, a pesar de haber recibido un tratamiento adecuado, este paciente persistía aparentemente con plaquetas bajas. Y los médicos no entendían por lo cual este paciente tenía plaquetas bajas después de pasar el periodo de infección, después de pasar el tratamiento, seguía persistiendo las plaquetas bajas. Pero estos laboratorios no hicieron algo tan sencillo como es observar al microscopio. Primero, dos errores que cometieron. El primero es observar a un paciente normocítico normocrómico en el cual aparentemente no hay alteraciones, ¿sí? Alteraciones cuantitativas que lo animen al analista a poder observar el microscopio. Es el primer error. Todas las biometrías hemáticas completas, todas las citometrías deben llevar forzosamente, ¿sí?, un frotis sanguíneo bien hecho, bien elaborado y sobre todo bien teñido usando un microscopio adecuado para poder observar más allá de lo que nos está dando nuestro equipo. Ese es el primer error que cometieron. El primero, repito otra vez, un paciente normocítico normocrómico con aparentemente plaquetas bajas. Este dato no existía, tenía aproximadamente 65,000 plaquetas en el primer reporte, ¿sí? Y decían, bueno, no entendían. Cuando nos refieren con nosotros,
yo observo, después de tener el resultado 65,000 plaquetas, y algo no me cuadraba. Al observar el microscopio, observo lo siguiente. Pues fíjense que estoy observando estos cúmulos de plaquetas en prácticamente todo el frotis sanguíneo. Y es que estos cúmulos de plaquetas, como ustedes también lo saben, sí, efectivamente, son agregados plaquetarios causantes por una pseudotrombocitopenia, ¿sí?, secundaria a EDTA. ¿Qué caramba significa esto? Pues prácticamente significa que el EDTA, al entrar en contacto con la sangre de este paciente, pues ocasionaba que las plaquetas se aglutinaran o se pusieran como grumitos, como racimos de uvas. Y esto obviamente al pasar por el equipo, pues daba un conteo falso de plaquetas. Y entonces, ¿qué se hizo al paciente? Pues simple y sencillamente se hizo lo siguiente. Se hizo una nueva toma de muestra, ¿sí?, pero ahora no solamente con EDTA, sino con citrato de sodio, el famoso tubo tapón azul. Y lo que se hizo fue lo siguiente: se tomó la muestra con EDTA, el equipo ya estaba listo y se procesó prácticamente inmediata, y el conteo de plaquetas varió de 65,000 a 170,000, como lo podemos observar en este resultado. Entonces, el hecho de que el paciente haya tenido dengue indicaba aparentemente que las plaquetas estaban bajas, pero no. Otra vez, el paciente ya había tenido todo el periodo infeccioso viral, ya había pasado por el tratamiento adecuado y lamentablemente le estaban dando plaquetas bajas, y los médicos estaban pensando efectivamente en que el paciente tenía una trombocitopenia causada probablemente autoinmune, y ya le iban a empezar a dar tratamiento, le iban a dar cosas que en lugar de ayudarla, le iban a causar problemas grandes, le iban a dar corticosteroides, infinidad de medicamentos que no eran necesarios. La única solución que encontramos aquí fue hacer un frotis sanguíneo, teñirlo correctamente, observar al microscopio y pudimos dar un diagnóstico. Sí, efectivamente, el químico analista dio un diagnóstico y pudo observar agregación plaquetaria in vitro. Otra vez, pseudotrombocitopenia secundaria a EDTA, ¿sí? Y este es el resultado. Cuando el frotis se hizo inmediatamente, pues es lo normal observar eritrocitos bien distribuidos homogéneamente, al igual que las plaquetas. Ya no hay, ¿sí?, ya no hay esos agregados plaquetarios que causan falsos conteos de plaquetas. Y esa es una invitación para todos los que nos están observando en este momento, y quiero hacer hincapié en esto. Si nosotros no tenemos el tiempo de poder observar al microscopio y creemos que la hematología simplemente se basa en la automatización, simple y sencillamente estamos perdidos en el área de hematología. El equipo, para mí, desde mi punto de vista y desde muchos profesionales que se dedican a esto, saben que el equipo de hematología te da el 10% de la información, y el 90% lo vas a adquirir tú viendo al microscopio, ¿sí? Y haciendo lo que ya comentamos: frotis sanguíneo, teñirlo correctamente y observar al microscopio en todas las citometrías hemáticas completas, sin excepción, porque nos encontramos cada sorpresa. Sí, fíjense, ya a mayor aumento podemos observar los eritrocitos que están distribuidos uniformemente, al igual que las plaquetas, con un conteo de 170,000 plaquetas. Y aquí tenemos otro caso de este me llamó mucho la atención, porque era una paciente que vino prácticamente llorando al laboratorio porque su médico le dijo que su hija se iba a morir porque tenía plaquetas muy bajas y que iba a morir de una hemorragia. Así, con esa crueldad se lo dijo, y vino al laboratorio porque querían confirmar su nivel de plaquetas. Y una vez más podemos observar que los agregados son un poco más discretos, si tú te das cuenta: agregados por aquí, agregados por acá, agregados por acá, agregados por acá, agregados por acá, y las plaquetas no están distribuidas uniformemente. Y esto nos hace sospechar otra vez de que de una agregación plaquetaria in vitro. Esto es muy importante, porque a la paciente le dijeron que se iba a morir. ¿Por qué? Porque las plaquetas estaban aparentemente bajas, y eso no era cierto. Ahora, cuando tú tengas un resultado con plaquetas bajas, desconfía inmediatamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto
existe la posibilidad, aunque es aparentemente raro, y digo aparentemente raro porque yo por lo menos en el laboratorio tengo de 1 a 2 casos por mes de falsos conteos de plaquetas por el equipo que se deben confirmar con el frotis sanguíneo, observándolo, descartando agregados plaquetarios y haciendo lo siguiente. Apúntale, fíjate. Si tú tienes agregados plaquetarios, lo que tienes que hacer es hablar con el paciente para que se tome la muestra, no solamente con EDTA, sino con citrato de sodio, se procese inmediatamente y tú sabrás, ¿sí?, que el conteo de plaquetas es el que te está dando en este momento. Y si quieres confirmar que ese valor sea realmente el que te está dando el equipo junto con tu tubo, debes pasar el citrato sódico, porque en el citrato sódico no se da este fenómeno, ¿vale? Importante que lo lleves a cabo. Te digo, esas son las plaquetas que se observaban, los agregados plaquetarios que se deben descartar con el proceso que ya te comenté. Y es que las plaquetas en sí son hay algunos libros que te dicen que las plaquetas son pedazos de células, y realmente eso no es cierto. Las plaquetas son extremadamente complejas y estudiarlas nos llevaría muchas horas. Aquí estamos observando, es simplemente un esquema de una plaqueta gigante para que se pudiera observar de mejor manera, en donde está constituido básicamente por muchos factores como el GP2A, 1A2A, el GP1C2A, los gránulos densos, gránulos alfa, el propinógeno, el GP2A3A. Esto es muy importante, ya que cada uno de ellos cumple una función diferente. Y mira, mucho se ha hablado sobre la agregación plaquetaria y de cómo sucede celular o molecularmente. Y según investigaciones que se han hecho, consiste en lo siguiente, y quiero que pongas mucha atención para que podamos entender celular o molecularmente qué es lo que está pasando con la agregación plaquetaria in vitro. Recuerdo y te recalco in vitro porque esto solamente sucede en el tubo con EDTA, no sucede en el metabolismo del paciente. Y eso es importante que lo aclares para que no espantemos a los pacientes y creamos que eso sucede en su cuerpo. Simplemente es un fenómeno in vitro, en donde el EDTA, ¿sí?, cuando la sangre entra en contacto con el EDTA, en algunos pacientes lo que pasa es que esta zona, que es la zona de GP2B3A, ¿sí?, se modifica estructuralmente y se expone. Esto hace que los anticuerpos antiplaquetarios se unan, porque recuerda que los anticuerpos, en este caso plaquetarios, lo que hacen es que dicen, ah, caray, esa estructura no me es familiar, tenemos que eliminarla. Él cree que es un antígeno o algo malo. Y esto es causado otra vez porque el EDTA modificó estructuralmente esta parte de la plaqueta. Las plaquetas se pegaron, el anticuerpo se pegó con este sitio y la plaqueta estimuló proteínas como la GP140, GP55 y la trombofosfatidiina, y lo que hizo prácticamente es agregar a las plaquetas desde el punto de vista celular o molecular, como tú quieras observarlo. Y es que el EDTA causó esto in vitro, y esto es lo que estimuló a que las plaquetas se agregaran. ¿Sí? Esto no pasa en el citrato sódico ni en la heparina, aunque quiero recalcar que lo recomendable, y si tú tienes la posibilidad en tu laboratorio de tomar no solamente el citrato sódico, sino heparina, te lo vamos a agradecer. ¿Por qué? Porque existen casos extremadamente raros en donde también la agregación plaquetaria se da en citrato sódico, pero ya esa es otra plática que tendremos mucho después. Vamos con otro caso. Ahí te va. Otra vez, una citometría hemática completa en donde tú puedes observar que el paciente es normocítico, normocrómico, y esto es porque te das cuenta, lo único aparentemente raro es este 4.19 de eritrocitos cuando debe tener 4.20 y 5.20. Esa es una señora de 53 años, ¿sí?, que simplemente vino por un check-up, un chequeo. Pero fíjate lo que encontramos al observar al microscopio. Y es que esta parte de tener un paciente normocítico, normocrómico en laboratorios de mucho renombre, dices, pues no le hagas frotis, ¿para qué pierdes el tiempo? No observes al microscopio, el paciente está normal, pero oh sorpresa, fíjate lo que encontramos. Encontramos
muchos eliptocitos en un paciente normocítico normocrómico. Eliptocito por aquí, eliptocito por acá, eliptocito aquí, 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 y prácticamente hay muchos eliptocitos en un paciente normocítico normocrómico. Y esto nos lleva a dos cosas. Y piénsalo, y chécalo, ahí te va. O el paciente puede comenzar a tener una deficiencia de hierro, sí, deficiencia de hierro en un paciente que no tiene anemia. Y es que las literaturas básicas nos dicen que para que un paciente tenga anemia, para que un paciente tenga deficiencia de hierro, debe tener anemia. Y eso no es cierto. El paciente puede estar perdiendo hierro y tener esta expresión, ¿sí?, de estructuras morfológicas eritrocitarias. Y la segunda, que eso es importante, este paciente existen muchas posibilidades de que sea una eliptocitosis hereditaria en estado heterocigoto. Y yo voy a hablar de dos términos en este momento: heterocigoto y homocigoto, desde el punto de vista hematológico. Y es que heterocigoto, ahí va, es aquel paciente en el cual tiene dos genes y uno de ellos no funciona, pero el otro está haciendo el trabajo del que no funciona y realmente no hay tanto impacto en la parte cuantitativa de la citometría hemática completa. O sea, este paciente no tenía anemia. Sin en cambio, encontramos alteraciones morfológicas eritrocitarias que nos hacían pensar en una deficiencia de hierro o una eliptocitosis hereditaria en estado heterocigoto, ¿sí? Heterocigoto, otra vez, un paciente que tiene un gen malo o que no funciona correctamente, pero el otro hace el esfuerzo para compensarlo, ¿sí? Pero aún así existen alteraciones como estas. Obsérvalo. Te das cuenta que hay una distribución homogénea de los eritrocitos, pero con la particularidad de que hay eliptocitos. Y mira, aquí vemos 4 campos diferentes en donde aquí observamos eliptocito, 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 ¿sí? ¿Y cómo confirmo entonces si es una eliptocitosis hereditaria en estado heterocigoto o es una deficiencia de hierro? Pues muy fácil, hazle un perfil de hierro a este paciente y si su perfil de hierro está normal, entonces el paciente es altamente candidato a ser eliptocitosis hereditaria en estado heterocigoto, ¿sale? Pero mira, acá tenemos otro caso muy importante y es que ahora estamos observando eliptocitos, pero en estado homocigoto. ¿Ven la diferencia? Aquí ya se observan pocos eritrocitos, muy pocos eritrocitos, y los que están, acá hay un eliptocito, otro más, otro más, otro más, aquí, aquí, pero quiero que observes una particularidad de esto, y es que este eliptocito es como irregular, y si tú te das cuenta que observas esferocito, esferocito, microesferocito, microesferocito, esferocito, y esto es una eliptocitosis hereditaria, pero ahora en estado homocigoto. ¿Qué quiere decir homocigoto? Pues que de los dos genes que tiene el paciente, pues ambos no funcionan correctamente y entonces el impacto en la citometría hemática completa es, tenemos un resultado de una anemia severa, puede ser hasta grave, pero mira, observa, acá un eliptocito que prácticamente el citoesqueleto de las células está desmembrando o se está desensamblando porque hay inestabilidad y ahorita te voy a explicar por qué, ¿sí? Acá hay como un poiquilocito, eliptocito por aquí, pero mira, es irregular a diferencia de las eliptocitosis hereditarias en estado heterocigoto. Hay pocas células, pero mira, observa la gran diferencia y el gran impacto que está. Ese es un paciente de aproximadamente unos 14 años del sexo femenino, otra vez, pero la diferencia es que tenemos una anemia microcítica hipercrómica, ¿sí? Y bueno, no quiero entrar con detalle con la parte de hipercromía, porque hay mucho debate de que si existe o no la hipercromía. Eso ahorita no lo vamos a platicar, pero vamos a
a ver esta parte que es lo que nos interesa. Una anemia microcítica en donde, fíjate, ¿sí? Acuérdate que las anemias se clasifican básicamente en lo siguiente. Anemias microcíticas hipocrómicas en donde hay, obviamente, hemoglobina baja, todos los parámetros están bajos, ¿sí? Y las anemias microcíticas hipocrómicas se pueden dividir en, y atención, anemias por deficiencia de hierro, talasemias, anemias sideroblásticas y anemias de los padecimientos crónicos o de los procesos inflamatorios y infecciosos. Todas ellas, en muchas ocasiones, se van a comportar como microcíticas hipocrómicas. Posteriormente, tenemos también a las anemias normocíticas normocrómicas, en donde eritrocitos, hemoglobina y hematocrito están bajos, pero el volumen globular medio está normal, la hemoglobina globular media está normal y la concentración media de hemoglobina está normal. Anemias normocíticas normocrómicas, que pueden ser o por deficiencia de producción o por aumento en la destrucción. Espero no confundirte con tanta información. Eso es importante para que podamos entenderlo. Y después las anemias macrocíticas, que las más comunes son las más comunes, pero no todas, las anemias megaloblásticas por deficiencia de B12 y ácido fólico. Una vez cerrando este paréntesis, podemos entender que es una anemia microcítica hipercrómica. Sí, ya comentamos que eso no lo vamos a checar el día de hoy, ¿sí? Y el impacto es diferente, porque este paciente nunca va a poder tener una hemoglobina normal, porque constantemente está hemolizando. Y aunque esté hemolizado constantemente, el único tratamiento que existe para este paciente es tomar ácido fólico y si tuviera una crisis hemolítica, una transfusión, aunque es una de las últimas opciones. Es importante que tú veas morfología para que otra vez tengas un diagnóstico certero. ¿Sale? Y es que fíjate, estructuralmente los eritrocitos, desde el punto de vista celular, están constituidos por algo que conocemos que son esas estructuras. Mira cómo se observan, son como hexágonos, ¿sí? Y esas estructuras que se llaman espectrinas hacen que el eritrocito tenga la capacidad de ser altamente deformable. Y es que, por ejemplo, el eritrocito se puede hacer así, se puede hacer así, se puede hacer así. Y esto lo dan las espectrinas, ¿sale? Y funcionan de la siguiente manera. Un eritrocito normal, que tiene unas espectrinas normales, al momento de pasar por espacios más pequeños, se hace chiquito, se hace como una salchichita. Pero cuando vuelve a recuperar el tamaño normal, vuelve otra vez el eritrocito a tomar su forma natural con el cual nació. Y es que quiero ponerte algo muy en claro. Los eritrocitos no nacen eliptocitos, se hacen eliptocitos por defectos en las espectrinas, ¿sí? Mira, y es que las espectrinas desde este punto de vista podemos observar lo siguiente. Las espectrinas están constituidas por una zona de asociación y una zona de nucleación. Prácticamente es como un rompecabezas en el cual se unen para formar las espectrinas. Pero, importante, y quiero que recuerdes esta parte, en la zona de asociación y en la zona de nucleación. Aquí, en la zona de nucleación, o sea, la cola, ¿sí? Y la cabeza es la zona de asociación, ¿vale? ¿Qué pasa cuando tenemos un defecto, ya sea en la zona de asociación o en la zona de nucleación, en donde ya no están armados muy bien las células, las espectrinas? Pues fíjate, se empiezan a desensamblar el citoesqueleto y esta es la consecuencia. Un eritrocito que aparentemente es normal, pero que tiene un defecto en las espectrinas, que al pasar por espacios más pequeños, como tiene un defecto en las espectrinas y no se ensambló correctamente el citoesqueleto, pasa por espacios muy pequeños, pero ya no puede regresar a su forma natural porque hay un defecto en las espectrinas, ya sea en la zona de asociación o en la zona de nucleación, en la cola, en la cabeza, ¿sí? Y esto es lo que pasa, mira, tenemos un ejemplo de una eliptocitosis hereditaria en estado heterocigoto, en el cual la famosa espectrina Corbeil, date cuenta, ¿sí? Amigo, date cuenta que
en esta parte, en la zona de asociación, hubo un cambio en la arginina 28 por una histidina. Y este cambio provocó que no se formaran bien estas hendiduras. Y al no formarse bien esas hendiduras, pues obviamente tenemos un citoesqueleto con espectrinas que no están ensamblando correctamente. Pero aún así, hay zonas fuertes aquí, aquí y aquí. Y eso es lo que hace a un paciente heterocigoto, ¿sí? El defecto está aquí, pero existe la posibilidad de que esté aparentemente estable porque aquí lo sostiene. Espero que me haya podido entender. Pero ¿qué pasa con un paciente desde el punto de vista molecular? Una eliptocitosis hereditaria en estado homocigoto. El problema está que en la zona de asociación, igual, una arginina se cambió por una histidina, pero no solamente en una espectrina, sino en las dos, en la zona de asociación. ¿Y qué pasa? No se pudieron formar bien estas hendiduras, ¿sí? Y al no formarse bien esas hendiduras, tenemos un esqueleto que está completamente, prácticamente desensamblado, ¿sí? Inestable. Y por eso se empiezan a gemar el eritrocito, porque no hay nada que lo pueda sostener. Eso es como se lleva a cabo de manera general una eliptocitosis hereditaria. Y puede ser heterocigota, y creo que entiendes la palabra heterocigoto, que quiere decir que prácticamente no va a haber cambios cuantitativos en tu citometría hemática completa, ¿sí? Pero al observar al microscopio observamos alteraciones, o una eliptocitosis hereditaria en estado homocigoto, en el cual sí hay un impacto en la parte cuantitativa de la citometría hemática completa, y vamos a tener alteraciones morfológicas muy evidentes. Y lo siguiente, y quiero que lo tengas muy en claro, observar a un paciente homocigoto no es algo que te debe de alegrar como tal. ¿Por qué? Porque es obvio que el paciente está teniendo un problema hematológico grave, porque no solamente lo compruebas en la biometría, y es donde ahí sí le hacen frotis, cuando se le tienen que hacer frotis a todos. Debes de preocuparte por los pacientes que son heterocigotos, en los cuales no hay alteraciones cuantitativas en la citometría hemática completa. Esos son los que te deben de preocupar. ¿Por qué? Porque es importante hacer un diagnóstico de no solamente de liptocitosis, hablamos de alteraciones o mejor conocidas como membranopatías, que eso es donde entran la eliptocitosis, la cantocitosis, la esferocitosis, la codocitosis. En el estado de heterocigoto, ¿sí? Es importante que lo podamos expresar y que lo podamos reportar, porque incluso podemos salvar vidas. Sí, efectivamente, no es una exageración lo que te estoy diciendo, podemos salvar vidas. ¿Por qué es importante que tú puedas diagnosticar a un paciente heterocigoto en las membranopatías? Porque a pesar de que al paciente en estado heterocigoto no le va a pasar absolutamente nada, si dos heterocigotos se juntan con la misma membranopatía, pueden crear un homocigoto, y existe aproximadamente el 50% de posibilidades de crear un homocigoto. Y ahí es donde entran nosotros, los analistas. Sí, efectivamente, tú, el analista, el que estás viendo el microscopio, el profesional de la salud, sí, debes dar consejo genético. ¿Qué es esto? Posiblemente platicar con el paciente diciéndole todo lo que estás observando, y que es importante que cuando esta persona tenga hijos y se case ese hijo, deben hacerle una biometría hemática completa, ¿sí? Pero digo completa, o sea, no solamente pasar al equipo los resultados, sino también observar al microscopio y descartar que esta paciente tenga una membranopatía, porque aunque tú no lo creas, ¿sí? Y voy a regresar a esta parte, aquí para poder obtener una liptocitosis hereditaria en estado homocigoto, pues ¿qué crees que pasó? Pues pasó que se juntaron dos personas con la misma patología, ambos tenían liptocitosis hereditaria en estado heterocigoto, y tuvieron un niño, una niña, en donde obviamente crearon un homocigoto, ¿sí? Aunque las posibilidades son muy escasas, siempre va a haber la oportunidad o la posibilidad de que esto se dé. Por eso quiero recalcar otra vez
que es muy importante y voy a ser muy insistente que a todas las citometrías hemáticas completas les hagas frotis sanguíneo. Importantísimo, ¿sale? Espero que esta parte te haya quedado muy en claro y vamos a observar el siguiente caso. Vamos a ver. Vamos con este caso clínico. Esta parte, en donde tenemos los famosos triangulocitos, o como ya profesionalmente le llamamos esquistocitos, aunque el nombre correcto es esquizocito, ¿sí? En donde tenemos un paciente con una anemia normocítica normocrómica que es referida al laboratorio de una persona femenina de 56 años que constantemente tenía problemas hematológicos, siempre anemia, siempre anemia, siempre anemia, y no daban cuál era el diagnóstico a pesar de que tenía a los mejores profesionales, pero menos de hematología, ¿sí? Y ese es el problema. Al observar el microscopio, observamos muchos de esos esquizocitos o triangulocitos, en donde nos hace sospechar de lo siguiente. Y no solamente eso, todo el conjunto de información que podemos observar nos lleva a un diagnóstico. Primero observamos esquizocitos. Después observamos, fíjate, reticulocitos de estrés o basofilia difusa en los eritrocitos. Mira, date cuenta, aquí el eritrocito es de este color, pero aquí es azulito. Esto nos hace indicar que el paciente existe la posibilidad de que tenga reticulocitosis. Y es tu obligación ahora hacerle reticulocitos a tu paciente. Pero no solamente estos degmacitos o células mordidas, aquí parecen como si lo hubieran mordido, degmacito. Eritroblastos ortocromáticos en sangre periférica que no deberían de estar, en un adulto no deberían de estar, ¿sí? Por eso es importante que también tú reportes todo, así solamente sea uno, ¿sí? Un eritrocito ortocromático que nos hace sospechar de qué, pues de una hematopoiesis extramedular, ¿sí? Una hematopoiesis extramedular. Este cuate, este eritrocito tenía que estar en sangre, en la médula ósea y está sin en cambio en sangre periférica. Entonces tenemos el conjunto de esquizocito, reticulocitos de estrés, degmacitos, eritrocito ortocromático, reticulocitosis, ¿sí? Y, importante, un paciente anemia normocítica normocrómica, lo que decíamos, eritrocitos, hemoglobina y hematocrito bajos, pero el volumen globular medio, la hemoglobina globular media y la concentración media de hemoglobina globular están aparentemente normales. Pero, fíjate, ahí te va otro dato importante, plaquetas bajas, trombocitopenia, que obviamente se descartó la agregación plaquetaria in vitro que comentábamos desde un principio, y que había tenido plaquetas bajas. Pero, ¿qué estaba pasando? Este paciente era altamente candidato para algo que se llama anemia hemolítica microangiopática, que quiere decir que está habiendo una coagulación vascular diseminada dentro de sus vasos sanguíneos y que está causando trombos y que está causando, como se echa a andar toda la parte de la coagulación, consumo de plaquetas, y que esa coagulación que debería estar afuera de los vasos ahora está dentro y se forman esas mallas de fibrina. Al pasar los eritrocitos, los rompe y forman esos esquizocitos, ¿sí? Y no esquistocitos, esquizocitos. Ahora, importante, las anemias hemolíticas microangiopáticas pueden ser hereditarias o adquiridas. Adquiridas tales como, por ejemplo, aquellos pacientes que todavía tienen válvulas de las mecánicas que se calcifican y causan ese tipo de problemas, ¿sí? También en medicamentos que causan este tipo de enfermedades, que es la anemia hemolítica microangiopática o anemias hemolíticas microangiopáticas hereditarias, en el cual el Adams 13, que está encargado de dividir al factor de von Willebrand para que no se eche a andar la coagulación prácticamente en resumen, pues los que tienen deficiencia de Adams 13, pues estas mallas de fibrina se están acumulando y al acumularse forman como si fueran alambres duros y al pasar los eritrocitos por acá se rompen y forman eritrocitos. Entonces, en resumen, una anemia hemolítica microangiopática debe tener características morfológicas que nos puedan ayudar al diagnóstico para poder llegar. Es decir, esquizocitos, reticulocitosis, anemia normocítica normocrómica,
eritroblastos ortocromáticos en sangre periférica, ¿sí? Degmacitos, reticulocitos de estrés, todos estos conjuntos junto con la clínica del paciente nos hace sospechar y ayudarle al doctor, al médico que está viendo este caso. Doctor, médico, estoy viendo esto y esto y esto más. Y entonces tú puedes ayudar al médico, porque el médico confía en el reporte que tú le estás haciendo. Pero si tú solamente pasas biometrías, entonces la cosa se complica bastante. Ahora, otro clásico. Fíjate, y espero que te esté gustando, porque a mí en lo particular me está encantando, me está fascinando. Tenemos ahora de lo que te hablaba de la clasificación de las anemias, a una anemia que es, fíjate, eritrocitos bajo, hemoglobina baja, hematocrito bajo, ¿sí? Y tenemos volumen globular medio alto, ¿sí? La hemoglobina globular media alta y la concentración media de hemoglobina globular normal. ¿Qué te hace sospechar? Te hace sospechar de una anemia macrocítica. Es obvio que es macrocítica porque tiene el volumen globular medio muy elevado. Y lo primero que tienes que pensar es, tengo que hacerle reticulocitos al paciente y si los reticulocitos están bajos, existen muchas posibilidades, aunado a la morfología, de que sea una anemia megaloblástica. ¿Y qué tienes que hacer? Pues fácil, determinación de B12 y ácido fólico para ver dónde está el problema, ¿sí? Y es que la morfología nos ayuda al diagnóstico. ¿Por qué? Podemos encontrar cuerpos de Howell-Jolly, podemos encontrar estas partes que algunos desde el punto de vista hematológico lo conocen como pleocariocitos o neutrófilos multisegmentados o multilobulados, como tú le quieras decir. ¿Sí? En este yo le digo neutrófilos multilobulados. Un neutrófilo, apúntale, fíjate, un neutrófilo debe tener máximo 5 lóbulos. Ese tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A mayor lobulación, el problema te va a ayudar a decir, algo no anda bien. Yo sospecho que es una anemia megaloblástica. Tenemos un poiquilocito por acá. Podemos tener también cuerpos de Pappenheimer, reticulocitopenia, macrovalocitos, ¿sí? Una serie de conjuntos que te va a poder ayudar a llegar al diagnóstico certero. Cuerpos de Howell-Jolly, mira, esa es una colección de cuerpos de Howell-Jolly de diferentes pacientes, aunque los cuerpos de Howell-Jolly no solamente se observan en anemias megaloblásticas, también las podemos encontrar en anemias hemolíticas, en otro tipo de anemias. Pero esto nos fortalece el diagnóstico porque estamos haciendo un conjunto de información: anemia macrocítica verdadera, reticulocitos bajos, alteraciones morfológicas como, ¿sí? ¿Como cuáles? Otra vez, cuerpos de Howell-Jolly, neutrófilos multilobulados, poiquilocitos, cuerpos de Pappenheimer, reticulocitopenia, macrovalocitos, y muchos poiquilocitos puede haber, ¿eh? Eso es importante que lo tengas. Cuerpos de Howell-Jolly, la colección, y efectivamente era una anemia megaloblástica. Pero ahí te va una parte muy importante, y es que quiero que lo entiendas. La hematología no es cuadrada, no es 2 por 2 es 4, 3 por 3 es 9, no, existen muchas variantes, por eso es importante que tú investigues y que tú no solamente te quedes con lo que yo te estoy diciendo, sino que investigues, vayas más a fondo, leyendo artículos, leyendo libros que sean de tu interés. Los libros te dicen que para que sea megaloblástica debe tener anemia, y ese caso en particular a mí me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Fíjate, es un paciente varón de aproximadamente unos 65 años que perdió el apetito, ¿sí? No comía bien porque le encantaba y se enamoraba de su trabajo, así como un servidor. Yo sí como bien, pero esta persona no comía bien, ¿sí? Y tenía mucho sueño, mucho cansancio. Va al doctor, no tiene anemia, aparentemente, y es que quiero hacer un paréntesis. Acuérdate que esos valores están de acuerdo a la altitud de donde nosotros vivimos, que en este caso es Orizaba, Veracruz, México, aproximadamente unos 1,230 metros sobre el nivel del mar. Entonces, los parámetros se deben adecuar de acuerdo a la altura en donde tú vives, no son universales, eso es importante. La hemoglobina y todos los parámetros van a depender de el nivel del mar, del sexo, ¿sí? Vaya, de muchas cosas que no vamos a platicar de eso.
Entonces, otra vez, cierro el paréntesis y digo lo siguiente, fíjate, no tiene anemia, pues no tiene anemia, si no tiene anemia, pues es una macrocitosis, ¿no? Esto te está gritando que hay alteraciones que no están bien. Y a pesar de no ser una anemia, pues está como que en la rayita, ¿no? Y te hace pensar, pero si tú eres cuadrado, pues como el libro dice que debe tener anemia, este cuate no tiene anemia, pues entonces lo paso por alto. Pero no, ahí te va. Se le hizo determinación de ácido fólico y B12 y, oh, sorpresa, porque para eso se le hicieron reticulocitos y el paciente tenía reticulocitos normales. Y la literatura te dice que debe tener reticulocitos bajos para que sea una megaloblástica, pero no. Tenía vitamina B12 baja. Entonces teníamos acá está el comentario. Refiere a tener mucho sueño, últimamente no es diabético, no es hipertenso, pero tiene deficiencia de B12. Entonces, no pasa a ser una anemia, pasa a ser un síndrome megaloblástico por deficiencia de B12. El paciente tenía mucho sueño, pero ahí te va. Cuando se le da al diagnóstico certero, el tratamiento para los médicos es muy fácil. Si tú no haces las recomendaciones adecuadas, muy difícilmente vamos a poder ayudar al paciente. El mismo paciente, en donde el 15 de agosto del 2019 se le dio tratamiento con B12 y ácido fólico, el complejo. Fíjate cómo la hemoglobina subió. Tenía 13.8 gramos, ahora tiene 14.7, pero ¿sabes qué? Todavía no es suficiente. Y entonces, el volumen globular medio todavía sigue elevado. Ya no tanto, pero sigue elevado. Entonces, ¿qué hacen muchos pacientes o muchos médicos? Pues ya me siento bien, dejo el tratamiento. No, vas a volver a caer. Este paciente afortunadamente fue de los buenos, de los que a nosotros nos gusta, de los que obedecen, de los que siguen las reglas, porque se tienen que seguir las reglas. Y muchos meses después, del 15 de agosto del 2019 al 17 de febrero de 2020, siguió con el tratamiento y date cuenta cómo el volumen globular medio ya no está elevado. Sube la cantidad de eritrocitos, la hemoglobina se estabiliza y todos los parámetros se vuelven a estabilizar. ¿Por qué? Porque siguió un tratamiento adecuado. ¿Y qué ayudó al tratamiento? Pues un buen diagnóstico. Esa es la clave. Anemias megaloblásticas no siempre son como tú las pensabas o como en los libros o los artículos te dicen. Por eso tú tienes que ir más allá de lo que te estás leyendo. La experiencia hace al maestro. Mira, aquí ya tenemos al paciente. Si tú te acuerdas cómo tenía la vitamina B12, ya la tiene normal. La tenía de 80 y tal, 86, si mal no recuerdo. Ahora ya la tiene normal, 231. Y es momento ya de abandonar el tratamiento. Depende de lo que diga el médico. Pero tú ayudaste a tener un paciente con una calidad de vida mejor. El paciente ya no dejó de tener sueño, ya tenía una vida más normal. Y tú lo ayudaste. ¿Cómo lo ayudaste? Viendo el microscopio. Dándole en ese punto en que muchos analistas del laboratorio no se dan el tiempo. Es que tengo mucho trabajo, no puedo. ¿Cómo le voy a hacer frotis a mis 100 pacientes que tengo, a mis 50? Pues sí, tienes que ver la forma para poder ayudar, porque no estás tratando con códigos de barras ni números, estás tratando con la vida de los pacientes. En la medida en que nosotros nos los tomemos en serio, en ese momento las cosas van a cambiar. Y las causas de la anemia megaloblástica, pues son muchas. Hay un déficit de dieta, mala absorción intestinal, alteraciones en la mucosa, son una infinidad que ahorita no las tocaremos, pero solamente es informativo. Otro caso. Ponte cómodo, porque vamos con lo siguiente. Fíjate, ahí te va. ¿Sí sabes qué son estas alteraciones que observas aquí como racimos de uvas? ¿Sí? Sí, efectivamente, son células en rouleau. Las células en rouleau te están gritando que existe la posibilidad de que haya mucha segregación de proteínas, como anticuerpos, por ejemplo. Pero, ¿cómo se forman las células en rouleau? Si no te acuerdas, en tus clases básicas de hematología, decía que los eritrocitos tienen cargas negativas.
y que las clases normales te dicen que cargas negativas se repelen, cargas diferentes se atraen. Entonces, como tienen cargas negativas, los eritrocitos no se apelmazan, no se juntan. Pero cuando hay un exceso de proteínas, tapan las cargas negativas y entonces, por lo tanto, al tapar las cargas negativas, se empiezan a pegostear los eritrocitos y dan células en rouleau, ¿sí? Este conjunto de células en rouleau. ¿Y qué es lo que está pasando? Simple y sencillamente, una alteración morfológica que nos puede llevar a un diagnóstico. Células en rouleau, apúntale. Encontramos células en rouleau, ¿sí? Aguas, mira, qué preciosa célula. Encontramos una célula aparentemente del tipo linfocitoide, en donde tenemos un citoplasma abundante, basófilo, una cromatina ligeramente fina, pero esto me suena como a una célula plasmática. Y vamos a ver más. Acá hay más, con las mismas características, y es un paciente que en primera, las células plasmáticas únicamente las podemos encontrar en ¿dónde? Sí, en médula ósea. Y sin en cambio, este tipo de células estaban en sangre periférica y no tienen que estar ahí, aunado con células en rouleau que nos están gritando que hay un exceso de proteínas. ¿Y qué nos está llevando? Pues un paciente con una anemia normocítica normocrómica, ¿sí? Que dices, pues no le pasas ni ligera anemia, dale hierro, con eso se cura. No, el paciente tenía no solamente eso, tenía problemas de descalcificación. Y esto te voy a explicar por qué. Entonces ya tenemos los conjuntos para llegar al diagnóstico. Tenemos células en rouleau, probablemente por un exceso de proteínas. Tenemos células plasmáticas, tenemos a un paciente con una anemia normocítica normocrómica con problemas óseos. ¿Y qué tengo que recomendar ahora? Exactamente, electroforesis de proteínas para ver cuánta cantidad de proteínas tiene mi paciente. En este caso, tenemos a un paciente con una hipergamaglobulinemia, aunado con otros estudios, como la proteína de Benson-Jones, nos está gritando que el paciente, y daños óseos, que el paciente tiene un mieloma múltiple y tenemos que ir a médula ósea. ¿Para qué? Para hacer el diagnóstico, y ahí la morfología es sugerente, te grita que es un mieloma múltiple, donde encuentras demasiadas células plasmáticas que no deberían de estar. No en gran cantidad, ¿sí? Se empiezan a reproducir como locas, empiezan a segregar una cantidad excesiva de anticuerpos, y que esos anticuerpos son malignos, o están, no son normales. Y no solamente eso, ¿qué carambas causa entonces el daño óseo? Pues estas células plasmáticas segregan una proteína que se llama MIC-alfa. Apúntale, MIC-alfa. Esta MIC-alfa entra en contacto con los osteoclastos se sobreestimulan, empiezan a eliminar hueso y debilitan el sistema óseo. Este excedente de calcio se puede filtrar en los riñones, que causa glomerulonefritis o insuficiencia renal crónica, y puede causar un exceso de orina. Y es donde el médico se puede confundir, puede decir, no, pues como está orinando demasiado más de lo normal, una hipercalcemia puede ser una diabetes insípida. Pero no es así. Si tú no observas, entonces no vamos a poder ayudarle al médico. Por eso es importante que hagamos equipo. Entonces, este es un mieloma múltiple de un paciente en donde no le daban al diagnóstico, en donde en el laboratorio se puede identificar correctamente, y otra vez ayudamos al paciente. Una segregación de anticuerpos en un mieloma múltiple con un exceso de células plasmáticas que la morfología nos ayudó a llegar al diagnóstico. Otra, ahí te va. No sé qué observas ahí. Dígate. Y es que el control de calidad en muchas ocasiones es cuadrado. Perdón, no siempre. Pero en esta parte desde el punto de vista hematológico, te dice que una muestra hemolítica debe ser rechazada y tomada nuevamente porque pues, la tomó mal el químico, no sirve. No siempre es así. Este paciente
tenía una hemólisis y la muestra la tomé yo y no recordaba haber tenido dificultad al momento de la toma. Inmediatamente se enciende el chip hematológico y te dice, voy a encontrar algo interesante. Y ya más o menos sabía por dónde, pero había que ver el microscopio. Tenemos un paciente normocítico normocrómico, ¿sí? Con 9.4 gramos de hemoglobina, sexo femenino, y algo no andaba bien. Se le hicieron reticulocitos y salieron elevadísimos, elevadísimos. Y no solamente eso, esferocito por acá, 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 por acá, por acá, por acá, por acá. Y esto tiene fíjate, tenía 2 días de temperatura, agotamiento y dolor de cuerpo. Te va a llevar a 2 cosas. Una, o puede ser una anemia hemolítica autoinmune, o puede ser esferocitosis hereditaria. ¿Y cómo lo puedo distinguir? Apúntale. Para que yo pueda distinguir, aunado a un conjunto de resultados cuantitativos y mi morfología, tengo que hacerle CUMS. Si el CUMS es negativo, prácticamente es una esferocitosis hereditaria. Y ¿cómo confirmo una esferocitosis hereditaria? Pues tengo que hacerle otro tipo de estudio. Mira, esferocito por acá, prácticamente todo estaba inundado de esferocitos, ¿sí? La famosa basofilia difusa en los eritrocitos, ¿sí? Que son no más que eritrocitos con una alta cantidad de ribosomas. Mira, reticulocito, 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 reticulocito. En este pequeño campo que estamos observando, vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 reticulocitos en este pequeño campo, cuando solamente deberíamos ver 1 o ninguno o 2 máximo. Habla de una reticulocitosis, de una sobreproducción de eritrocitos, ¿sí? Y es que todo debe tener un balance, todo debe tener un conjunto. Para que puedas entenderlo, tenemos que leer. Y es que la estructura del eritrocito, como la banda 3, las anquirinas, las espectrinas, son una serie de conjuntos que todo va ensamblado, todo va bien constituido para que el eritrocito pueda estar bien formado. Pero cuando hay deficiencia de espectrinas, cuando hay deficiencia de anquirinas, cuando hay deficiencia de banda 3, ¿qué pasa? Se pierde la estabilidad del eritrocito y se empieza a desmembrar. Y al desmembrarse, el citoesqueleto se desensambla y se forman esos esferocitos o microesferocitos, ¿sí? Y mira, un dato. ¿Cuántos reticulocitos tenía? Y es que los reticulocitos se deben reportar, ¿sí?, en valor absoluto, no en porcentaje. Apúntale. Este paciente debería tener entre 50,000 y 100,000 reticulocitos por milímetro cúbico. ¿Y cuántos tiene? 544,000, tiene 5 veces más de lo que debería tener. Hay una sobreproducción excesiva de reticulocitos. Una anemia normocítica normocrómica con aumento en la destrucción de eritrocitos, y se observa la presencia de esferocitos, microesferocitos, esferocitos irregulares, reticulocitos de estrés, eritroblastos ortocromáticos, ¿sí? Se realizó una prueba de CUMS directa con resultado negativo. Entonces, decía, morfología sugerente a esferocitosis hereditaria. Se recomienda estudiar a familiares directos. Este paciente tenía una esferocitosis hereditaria en estado homocigoto, porque ya hay anemia, ya hay una destrucción de eritrocitos, ya hay reticulocitos en exceso. Y no solamente me quedé con esto, teníamos que hacerle fragilidad osmótica para saber si realmente, ¿sí?, si realmente era una esferocitosis hereditaria. Y efectivamente, estos valores lo confirman. Tenemos el caso de una esferocitosis hereditaria confirmada no solamente por morfología, sino apoyado con estudios como la fragilidad osmótica. Ahora que si usted tiene esos equipos que leen por mieloperoxidasa, ¿sí?, que cuestan como 2 millones de pesos mexicanos, ¿sí?, ese también te puede ayudar. Ese también te puede ayudar porque es una maravilla. Es un equipo muy bueno y no voy a decir nombres. Y es que este paciente, como venía con un cuadro de dengue, pues mira, pues encontramos también estos famosos linfocitos plasmocitoides
que son preciosos porque vas a identificarlos porque tienen, fíjate, tienen abundantes citoplasmas, son muy basófilos, la cromatina es ligeramente fina, ¿sí? Y son muy también el linfocito T activado o el linfocito T maduro que se adosa a los eritrocitos, no siempre, pero en muchas ocasiones se adosa como un tipo de artefacto. Eso solamente es un dato curioso, ¿sí? Ahora, ya estamos a punto de terminar, ¿eh? No, espero que te esté agradando, fíjate. Ya para que, apúntale, para que todo esté correcto. Mira, tenemos a un paciente que es, aparentemente es una anemia normocítica normocrómica, pero algo te está haciendo ruido aquí. ¿Qué crees que es? Los eritrocitos están muy elevados. Y es cuando el químico o el del laboratorio dice, pues no me cuadra, ¿no? Como que algo no está mal. A ver, pasa los controles otra vez, a ver la muestra. O sea, no, espérate, vamos a ver el microscopio. Anemia microcítica hipocrómica con eritrocitos elevados. Y dices, algo no anda bien. Se le hizo un perfil de hierro. Las anemias microcíticas hipocrómicas deben de llevar perfil de hierro. ¿Y qué crees? Tenía el hierro normal, la capacidad total de fijación de hierro normal, y el porcentaje de saturación estaba pues ligeramente bajo, pero no es algo que fuera como escandaloso, que te dijera, ay, por ahí dando normal, no, pero el perfil de hierro está normal. Entonces como que se te cierran las puertas, dice, bueno, pues yo sospechaba de una anemia por deficiencia de hierro, pero no es una anemia por deficiencia de hierro, tiene el hierro normal, la capacidad total de fijación de hierro está normal. ¿Qué es? Observamos al microscopio y encontramos punteado basófilo y un montón de poiquilocitos. Poiquilocito por acá, poiquilocito por acá, poiquilocito por acá, 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 acá. Y esto te hace sospechar de una patología que se llama talasemia, que es una anemia microcítica hipocrómica, pero con hierro o normal o incluso elevado. ¿Por qué? Por muchos factores, pero el principal es que si tú tienes una anemia microcítica hipocrómica con hierro elevado, es que probablemente el doctor le haya dicho, pues tiene anemia, pues échale hierrito para que, pero pues no. Este paciente es lo contrario de las deficiencias de hierro. No requiere hierro para curarse, requiere de otros tratamientos para que el paciente esté normal y que lo ayudes. Y la morfología nos está gritando que probablemente es una talasemia, porque a pesar de que el punteo basófilo no solamente lo encontramos en las talasemias, lo encontramos en las deficiencias de hierro, lo encontramos en las anemias megaloblásticas, pero el exceso de poiquilocitosis con los datos cuantitativos de la citometría hemática te están gritando que es probablemente una talasemia. Mira, otro campo, poiquilocito por acá, 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 por acá. Más poiquilocitos, más punteo basófilo. 4 campos diferentes de una talasemia. Mira, por acá, poiquilocito, 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 eliptocitos, eliptocito, basofila difusa. Y le hicimos efectivamente una electroforesis de hemoglobina en donde confirmamos el diagnóstico. Era una beta-talasemia intermedia. ¿Y por qué intermedia? Ahorita te voy a explicar. Hay alteraciones en la hemoglobina A, está baja. Hay alteraciones principalmente en la hemoglobina A2, en donde está elevada. Esto te da el diagnóstico de una talasemia, beta-talasemia intermedia, y te dice que algo no está bien, y no le debes dar hierro al paciente para que se mejore, al contrario, lo vas a perjudicar. Acuérdate que el exceso de hierro también hace daño. ¿Por qué? Porque te puede provocar la reacción de Fenton. La reacción de Fenton produce radicales libres. Los radicales libres producen oxidación de células, de un montón de cosas y te dañan. Ahora, no solamente eso, el exceso de hierro se deposita en el corazón, en el hígado, en el pulmón y te puede dar infartos por donde quiera. Por eso el exceso de hierro es malo y por eso es importante que nosotros podamos dar observaciones correctas para poder ayudar al paciente. Pero con lo que te vas a encontrar, con el clásico que te vas a encontrar en el laboratorio, es con el siguiente. Fíjate, pacientes que ligeramente tienen anemia o no tienen anemia, pero tienen eritrocitos elevados, o como dijeran por ahí, la masa eritroide está aumentada. Apúntale, tienes hemoglobina muy ligeramente baja, o incluso no hay anemia,
los eritrocitos están elevados, pero ve, el volumen globular medio está bajo, muy bajo. Y algo que no te está cuadrando ahí, no checa, no cuadra. Algo no está bien. Y mira, muchos eritrocitos, codocito por acá, eritrocito por acá, follicilocito por acá. Aunado con esto, te lleva una talasemia, efectivamente una talasemia menor. Es que rápidamente te comento que las talasemias pueden ser alfa, beta, delta, gamma, epsilon, etcétera. Pero las más comunes siempre son las alfa y las beta. Y de las dos, la beta es la más común. En donde la talasemia beta se puede dividir básicamente en menor, ¿sí?, intermedia o mayor, de acuerdo a la cantidad de hemoglobina perdida. Menor es cuando tiene por arriba de 10 gramos de hemoglobina o no hay anemia. Intermedia es cuando está por debajo de 10 gramos de hemoglobina, hay anemia. Y mayor es cuando el paciente ya tiene una anemia grave de 6, 5, 4, 3 gramos de hemoglobina y esos pacientes son dependientes de transfusión, son graves. En el caso de las talasemias alfa, se dividen en mínimas, menores, intermedias y las mayores son incompatibles con la vida. Ni siquiera nace el producto, el bebé. Ni siquiera nace el bebé. ¿Por qué? Porque no, está mal. O sea, la talasemia alfa mayor no existe. Bueno, sí existe, pero no la podemos ver morfológicamente en vivo. Son incompatibles con la vida. Y las mínimas son muy difíciles de identificar. ¿Por qué? Porque las talasemias mínimas casi no tienen expresiones ni cuantitativas ni morfológicas. Las puedes identificar porque los papás tienen talasemias. Las menores hay anemia o muy ligeramente anemia o no hay anemia. Y las intermedias ya son dependientes de transfusiones. ¿Sí? Entonces, es importante para que podamos distinguir un alfa y una beta, hay que hacerle reticulocitos, incubarlo aproximadamente 2 horas y podemos encontrar esas famosas pelotas de golf, que después platicaremos de eso. Encontramos muchos eritrocitos, eliptocitos, follicilocitos, ¿sí? Y esto te debe quedar muy claro. Paciente con la masa eritroide aumentada, sin anemia, con un volumen corporal medio muy bajo, te hace sospechar de una talasemia. ¿Y qué tienes que hacerle? Pues efectivamente, una electroforesis de hemoglobina que va a ayudar al diagnóstico y le va a dejar de dar hierro al paciente. Entonces el médico dice, caray, pues no es deficiencia de hierro, es una talasemia. Y un doctor decente va a saber que un paciente con talasemia no le tiene que dar hierro, y mucho menos si es intermedia o es mayor en el caso de las beta. ¿Vale? Y mira, otra vez, ya estamos terminando. Ahí te va. Anemia normocítica normocrómica, ¿sí? Con hierro bajo, capacidad total de fijación de hierro elevado y porcentaje de saturación baja, con sangre oculta positiva. ¿Y qué crees? ¿Qué crees que sea? Pues sí, fíjate. Otro caso. Hierro bajo, capacidad total de fijación de hierro bajo, alto, perdón, porcentaje de saturación baja, sangre oculta positiva. Miren el frotis, qué precioso está. Hay hipocromía. Puesto por acá. Mira, hay pocos eritrocitos. Es una anemia por deficiencia de hierro. Es un clásico. Lamentablemente es que pensamos que todas las anemias microcíticas hipocrómicas son por deficiencia de hierro. No. Si bien es cierto que entre el 70 y el 80% de las anemias son por deficiencia de hierro, no son las únicas. Existen más y ya las vimos. Anemia hemolítica microangiopática, talasemias hidroblásticas, padecimientos crónicos, etcétera, 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 etcétera. Existen muchos tipos de anemias, pero la más común es una anemia por deficiencia de hierro. Y te quiero aclarar algo. La deficiencia de hierro no es un diagnóstico. Algo secundario lo está causando. Como en este caso hay un sangrado gastrointestinal que le está causando deficiencia de hierro. Si tú le das hierro a este paciente, a lo mejor se recupera, pero si no tapamos, si no eliminamos la causa secundaria, el sangrado, el paciente constantemente va a estar recayendo.
Entonces, una anemia por deficiencia de hierro no es un diagnóstico. Tenemos que encontrar la causa, y en este caso la causa es un sangrado gastrointestinal, una infección por Helicobacter pylori también, una mala alimentación para todos los vegetarianos estrictos que no comen carne, ¿sí? Les puede dar deficiencia de hierro porque los elementos necesarios en nuestro metabolismo no están llegando y esas son las consecuencias, ¿sí? Entiéndelo, las anemias por deficiencia de hierro no son un diagnóstico, hay que ver la causa, ¿sí? Encontramos codocitos, por aquí pocos eritrocitos, ¿sí? El eritrocito por acá irregular, poiquilocitos. Hay que hacerle perfil de hierro. Todas las anemias microcíticas hipocrómicas deben de llevar perfil de hierro para poder llegar al diagnóstico. Mira, basofilia difusa por acá. Y bueno, pasamos con otro caso. Y es que fíjate que cuando yo comencé en el mundo hematológico, yo siempre me preguntaba, ¿cómo le hacen para poder distinguir las leucemias? ¡Qué bárbaros! ¿Cómo saben a primera vista qué es una leucemia y cómo la clasifican? La morfología es la expresión de miles de genes, como dijera mi maestro. La expresión de miles de genes, y es que lo podemos observar. Si tú ya eres un tigre aquí en la hematología, ya sabes qué es. En donde encontramos neutrófilos, eosinófilos, también encontramos por aquí, vamos a ver, mielocitos, metamielocitos, basófilos, ¿sí? Blastos, no en gran cantidad. ¿Qué crees que sea? ¿Sí? Es una leucemia granulocítica crónica o leucemia mieloide crónica, como tú quieras llamarle, en donde hay una sobreproducción no solo de neutrófilos, sino de toda la serie granulocítica, por eso se llama así. Ahora, una leucemia granulocítica crónica, pues realmente cuando se detecta a tiempo, no hay mayor repercusión. El problema es cuando pasa a fase acelerada o fase blástica. ¿Qué quiere decir esto? Cuando la leucemia ya no encontramos tanta maduración, sino vamos a encontrar mayor cantidad de blastos, esas células que tienen cromatina fina, citoplasma basófilo y nucleolos bien definidos. A mayor cantidad de blastos en una leucemia, mayor es la gravedad. Y esta no es la excepción. Una leucemia granulocítica crónica que tiene una fase acelerada, es decir, cuando encuentras el 10% de blastos, es fase acelerada, cuando encuentras por arriba del 20%, ya es fase aguda y entonces la cosa se pone grave. Y no solamente la morfología nos va a ayudar al diagnóstico, tenemos que hacer otros estudios como citometría de flujo también para saber cuál es el problema. Tenemos que hacer estudios moleculares, porque si bien es cierto que las leucemias granulocíticas crónicas, ¿sí?, son cromosoma Filadelfia positivos, no siempre. El problema es cuando son cromosoma Filadelfia negativos, entonces ya no pasan a ser clasificación crónicas, ya pasan a ser clasificación mielodisplásicas, alteraciones que estamos observando aquí. Entonces, las leucemias granulocíticas crónicas, en su fase en donde encontramos mucha maduración y pocos blastos, es bueno. Hay que darle tratamiento, pero siempre y cuando tengamos los datos para decirle no es una alteración mielodisplásica, porque hay leucemias granulocíticas crónicas que no responden a tratamiento como el imatinib. No responden, ¿por qué? Porque tienen alteraciones moleculares que tienen que investigarse más a fondo. ¿Sale? Mira, acá tenemos un blasto, citoplasma basófilo, cromatina fina, los nucleolos. Y es que fíjate que siempre decía, ¿qué es citoplasma? ¿Qué es cromatina? Bueno, el citoplasma basófilo es como la orillita esta azul que ves acá, la cromatina es fina, los nucleolos son bien definidos, son como esas bolitas acá, ¿sale? Y lo que decíamos, son BCR-ABL positivos, pero también hay leucemias granulocíticas crónicas que son BCR-ABL negativas y entonces pasan a ser mielodisplásicas, ¿va? Otro clásico. Mira, ahí te va otro clásico. Tenemos el clásico de este tipo de leucemias que se dan en gente adulta exclusivamente, en donde encontramos, fíjate, encontramos estas células destruidas, o también le llaman células en canasta o sombras de Kumprecht, linfocitos, ¿sí? Linfocitos, apúntale. Células destruidas o sombras de Kumprecht, como quieras decirle, linfocitosis absoluta en un paciente que no tiene anemia, pero tiene leucocitosis, mira,
linfocitosis, pero ve, la cromatina es muy gruesa y si observas es como ligeramente aquí segmentada. Linfocitosis absoluta, tenemos acá células destruidas o sombras de Gumprecht en una imagen más amplia. Mira acá, mira, la cromatina es muy gruesa, no tienen prácticamente citoplasma. Los linfocitos, esos linfocitos no son normales, son anormales y la cromatina es muy gruesa, te está gritando que hay algo malo. Y mira, lo que te decía yo, un paciente con leucocitosis, no hay anemia, pero mira, tiene una linfocitosis absoluta. Aunado con lo que la morfología que te dije, existe la gran posibilidad de que sea, ¿qué? Una leucemia linfocítica crónica. Y otra vez la palabra crónico, leucemia linfocítica crónica, ¿sí? En donde se observa principalmente esta segmentación del linfocito como craquelado en forma de pelota de fútbol o en forma de rebanada de pastel. Bueno, ya va de acuerdo a la imaginación, ¿sí? Pero esa es una característica. Hay linfocitosis absoluta, hay sombras de Gumprecht, hay también muchos linfocitos con cromatina muy gruesa, segmentada, y te lleva al diagnóstico, un parainmunoblasto. Recordemos que las leucemias, si no son tratadas adecuadamente por un experto, pueden evolucionar a leucemias como, por ejemplo, a las prolinfocíticas, que ya existen otras características que después mencionaremos para no enredarte tanto, ¿sale? Mira, otro parainmunoblasto. Y células que se encuentran, un prolinfocito, ¿sí? El prolinfocito es muy característico porque tiene un citoplasma muy abundante, cromatina fina, pero tiene un núcleo bien definido. Es un prolinfocito, ¿sí? A mayor cantidad de prolinfocitos que encontremos en una leucemia granulosa, una leucemia linfocítica crónica, la cosa se pone seria y se pone grave, te puede dar síndrome de Richter. Aguas. Por eso es importante que nosotros, morfólogos, estemos observando el microscopio y monitoreando a los pacientes. Es nuestra obligación. Otra vez, linfocitosis, sombras de Gumprecht, un prolinfocito por acá, otro por acá. Otro prolinfocito, sombras de Gumprecht, linfocitosis absoluta. Y ya casi, y es que se les estoy diciendo de hace rato que ya estamos a punto de terminar, pero bueno, ahora sí ya. Fíjate, ese es un caso muy curioso de un paciente normocítico, normocrómico, otra vez, es que fíjate que prácticamente estoy pensando que atiendo a muchas mujeres, increíble, ¿no? Paciente normocítico, normocrómico, en donde no hay alteraciones prácticamente morfológicas, pero ¿qué es lo interesante de esto? Lo interesante de esto es que me dediqué a hacerle a todos los pacientes inducción de drepanocitos, otra técnica que te tienes que hacerle prácticamente a todos sus pacientes. Tiene sus pros y sus contras, porque, híjole, si te cuidas, es que a veces a nosotros, los que expresamos este tipo de cosas, es muy fácil decir, tienes que hacerle frutas a todos, tienes que hacerle reticulocitos a todos, tienes que hacerle inducción de drepanocitos a todos, pero aquí la cuestión es que tienes que organizarte y buscarte un ayudante para que te pueda dar tiempo de hacer todo esto, porque es muy fácil hablar y decir y expresar, pero hacerlo ya en la práctica es más complicado, porque la rutina te va absorbiendo, ¿sí? Porque el momento en que ya estás en la parte laboral, el exceso de trabajo también te puede dar repercusiones, pero te tiene que quedar muy claro que en la medida en la que tú te exijas como analista de laboratorio para ayudar a tus pacientes, en esa medida tú vas a poder ser un mejor profesional, ¿sí? Te pongo un ejemplo. Si tú no haces prótesis correctamente y tú dices, bueno, pues hay más o menos como que quedó. Pero dices, no, ese prótesis no sirve a la basura. Tengo que hacer uno que sea digno de ese paciente. En la medida en la que tú te exijas de tener una buena tinción, unos buenos prótesis, observar el microscopio y todo eso, te va a hacer un excelente profesional. Y no solamente hablo de la hematología, hablo de todas las áreas que están uroanálisis, coagulación, inmunoquímica, etcétera. Hablo de un profesional, ¿sí? Este caso me lo encontré por pura casualidad cuando le hice inducción de drepanocitos a una paciente que estaba tomando anticoagulantes porque cada rato tenía problemas de trombos, aguas, trombos, ¿sí? Fíjate. Le hicimos inducción de drepanocitos. 0 minutos, no observamos nada. 30 minutos,
seguimos sin observar nada. 60 minutos, aguas, aguas. Mira, un drepanocito. Pero dices, bueno, no creo que sea algo importante. Otro drepanocito más. Ah, caray, esto ya no me está gustando. Y mira, a los 90 minutos ya prácticamente tenemos drepanocito por acá, 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 por acá. ¿Qué es? Un paciente normocítico, normocrómico, un paciente que no tiene alteraciones cuantitativas en la citometría hemática completa, pero a la hora de hacerle una inducción de drepanocitos, una inducción de drepanocitos es positivo. Y mira, 120 minutos más, con más aumento, tienes drepanocitos cortos, como le llaman algunos, drepanocitos cortos. Tengo que hacerle electroforesis de hemoglobina para confirmar que es un problema, ¿sí?, hematológico, en donde la literatura te dice que al encontrar covocitos en un paciente normocítico normocrómico, tú debes hacerle forzosamente electroforesis de hemoglobina, aunque lo más ideal es hacerle a todos inducciones de drepanocitos, que es complicado, pero también te diría, hay que hacerle a todos los pacientes también tinción de mieloperoxidasa, hay que hacerle a todos los pacientes conteo de linfocitos para saber la clasificación de los linfocitos. Entonces, yo creo que en un futuro encontraremos biometrías realmente completas, ¿sí? Pero conforme vayamos evolucionando y los precios se vayan como estabilizando, porque no es nada barato hacerles tinción de mieloperoxidasa, conteo de su población de linfocitos, etcétera. Es caro, pero cuando tengamos en un futuro tecnología que nos pueda ayudar a eso, la cosa en la hematología evolucionará. Más covocitos en el paciente. Y encontramos drepanocitos, un síndrome drepanocítico, no lo podemos llamar anemia. ¿Por qué? Porque no tiene anemia, es un síndrome drepanocítico. Y la diferencia entre un eritrocito normal y un drepanocito, pues es obviamente clara. Pero otra vez, los pacientes heterocigotos son los más difíciles de capturar y este fue capturado, ¿sí? Porque en una anemia drepanocítica, pues vas a ver muchos drepanocitos y es obvio que es una anemia drepanocítica. ¿No? Me decía un maestro en hematología, no te alegres por ver a los homocigotos, alégrate cuando encuentres a los heterocigotos. Ay, sí, alégrate porque vas a encontrar prácticamente el problema del paciente, vas a ayudarlo. Y es que al haber cierto tipo de alteraciones, por ejemplo, al lugar de haber un ácido glutámico, hay una valina y entonces eso causa alteraciones estructurales en el eritrocito que causan ese tipo de formación de drepanocitos. Siempre que hay un cambio, por muy pequeño que sea molecularmente, va a causar estructuras diferentes y esas estructuras diferentes tienen consecuencias, como en este caso, una drepanocitosis, ¿sí? Y se le hizo efectivamente, ¿sí?, electroforesis de hemoglobina en donde mira, donde no debería existir hemoglobina S, hay. Importante que tú lo sepas. Y lo que te decía, es obvio que hay un drepanocito, porque es hipercrómico, es largo, es puntiagudo. Pues esto es obvio, pero esto no te ayuda porque ya sabes que el paciente tiene una anemia drepanocítica. Tienes que apar a los heterocigotos. Y mira, finalmente, aquí tenemos algo que ya es muy obvio, y son las creaglutininas. Las creaglutininas, pues, son una parte muy importante porque, mira, te están gritando que son creaglutininas y tenemos un paciente que tiene anemia normocítica normocrómica otra vez, ¿sí? Y mira el reporte. El frotis de sangre periférica muestra abundantes eritrocitos aglutinados a temperatura ambiente. Posteriormente fue llevado a 37 grados, en donde la aglutinación desapareció, confirmando así la presencia de crioaglutininas, ¿sí? Y al observar al microscopio observamos este cúmulo de, y es que te das cuenta, porque no solamente al observarlo en el tubo, sino al momento de hacer tu frotis, como que te sale muy cortito, muy espeso, muy grueso, y dices, a lo mejor el frotis, el portafrotis estaba mal, y lo cambias, y te vuelve a salir cortito y grueso. Caray. Pero cuando tú vuelves a llevar la muestra a 37 grados, aproximadamente unos 30 minutos, y calientas un poquito el portaobjetos, porque el portaobjetos es frío, haces tu frotis y vas a obtener el resultado de ¿qué? De unas creaglutininas, ¿sí?
Y otra vez, no me quedé conforme con eso. Se le hicieron estudios posteriores como la determinación de crioglutamininas y se lo positivo, miren cuánto. ¿Sí? Y es que las crioglutamininas, una de las principales causas es que es secundaria a un problema, por ejemplo, de una leucemia linfocítica o también a un Mycoplasma pneumoniae. ¿Sí? Otra vez, la determinación de crioglutamininas positivas no es un diagnóstico. Hay causas secundarias que lo están causando y tenemos que investigarlo nosotros. ¿Sí? Y bueno, ya por fin ha llegado el momento de terminar y me gusta mucho hablar de esta parte porque es para mí muy satisfactorio el poder trabajar en el área de hematología. Afortunadamente en el lugar donde yo laboro, que es Partida Lab, tengo la oportunidad de trabajar prácticamente exclusivamente en el área de hematología. Le entro a otras áreas y todo eso, pero mi fuerte es hematología y amo la hematología. Sí, realmente, o sea, me apasiona y espero habérselos transmitido. Espero que ustedes hayan llevado algo de conocimiento. Espero que esto no solamente quede como, pues fui a la conferencia del hematólogo Roberto Reyes y pues qué padre, ¿no? ¿Qué aprendí? Pues quién sabe. No, que te lleves algo y que lo practiques, porque una cosa es hablarlo y otra cosa es practicarlo, llevarlo a la práctica. Eso es lo difícil, ¿sí? Y yo te puedo decir con mucha seguridad que yo afortunadamente lo practico. No solamente lo hablo, todos son casos que fueron resueltos en el laboratorio y que ayudamos al paciente. Y con esto me despido porque, ahora sí me despido, porque este paciente, y quiero contarles este caso porque es un paciente que a mí me gusta platicar mucho de eso, a mí me marcó mucho como hematólogo. Estaba todavía comenzando a estudiar unos diplomados y tenía pensado estudiar especialidad. Me llegó este caso de un señor de aproximadamente unos 40 años, no recuerdo bien la edad, muy angustiado porque en un laboratorio de alto renombre, no voy a decir nombres, le dijeron que tenía leucocitosis. Así nada más le reportaron, sí, y me enseñó su reporte del laboratorio con mucho renombre. Para empezar, lo único que tenía ahí es con letras de leucocitosis. Después, había obviamente una anemia, había trombocitopenia, y lo único que le pusieron fue leucocitosis. No se atrevieron a ponerle más. Y obviamente el paciente llegó angustiado porque buscó causas de leucocitosis, lo googleó, buscó en el buscador de internet y le dio entre opciones la leucemia. Vino con nosotros como recomendación, muy angustiado, pues obviamente al observar el microscopio, hacer algunas es que la morfología de la leucemia, porque es una leucemia aguda de precursores, y lo más seguro que sea que fuera B, con tinción de mieloperoxidasa negativa. Si bien es cierto que la tinción de mieloperoxidasa negativa en una leucemia no es definitiva para dar un diagnóstico, me atreví a dar un diagnóstico probable leucemia aguda de precursores, probablemente B. Le di el resultado al paciente, él obviamente se puso muy mal, y no solamente me quedé con eso, platiqué con el paciente, le dije que tenía que luchar, tenía que seguir porque tenía 2 niñas, etcétera. Y pasó, te lo comento nada más como una historia que viví. Un año después, en mi casa, tu casa también, recibo una llamada de laboratorio. Entonces, cuando veo el laboratorio, dije, ching, lo primero que piensas, ¿no? Dices, ¿qué pasó, no? Algo hice mal, caray. Dije, ay, Dios mío, ¿qué hice? O sea, porque es lo primero que piensas a veces cuando te dan el laboratorio, y más cuando ya estás en horas que no son laborales, ¿no? Dice, oye, químico, te quiero pasar una llamada, dice. Lo que pasa es que quiero ver un paciente contigo. Dije, ay, una reclamación, ¿qué hice? Un moretón, un chichón, no sé. Y hablo y el paciente, hola, ¿qué tal, químico? Soy el paciente, ¿se acuerda de la leucemia en tal año, en tal día? Y luego lo se me viene a la mente porque me dio las características de él y de sus hijas. Y digo, sí, me acuerdo. Dije, ¿qué hice? No, químico, la verdad es que lo quiero felicitar, le quiero agradecer por haberse atrevido a dar el diagnóstico, porque mi doctor quedó sorprendido por la forma en la que se reportó y gracias a eso se empezó a dar tratamiento antes de llevarla. Fue muy atrevido, eso sí te lo puedo decir, antes de tener los resultados de la confirmación, que fue efectivamente una leucemia aguda de precursores B, pero le pudo salvar la vida al paciente. El paciente quedó muy agradecido, prácticamente, pues te das cuenta de que el trabajo que estás haciendo
tarde o temprano es bien recompensado. Y no solamente monetariamente, porque eso es otra cosa que se da por añadidura. Me refiero a la vida de los pacientes. Eso es muy importante que lo tengas en cuenta. Ir más allá de la rutina, romperlo, ¿sí? Te aconsejo que todo lo que aprendiste el día de hoy lo lleves a la práctica con todo lo que te quedaste. Por favor, llévalo a cabo. Bueno, pues no tengo otra cosa más que decir por el momento. Le quiero dar gracias a Instituto para la Calidad por hacerme la invitación. Gracias me siento muy honrado de estar con ustedes, me siento muy agradecido de que me hayan tomado en cuenta. A todos los amantes de la hematología, amantes de la morfología, gracias de veras por escucharme, por tomarse el tiempo. Los admiro, los respeto, porque ustedes son personas extraordinarias que se tomaron el tiempo de poder escucharme. Gracias, Instituto para la Calidad, a todos sus organizadores. Y pues ya prácticamente me estoy despidiendo.